Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Pacheco, soy nefróloga infantil del Hospital San Borja Riarán y les doy la bienvenida al curso de hidroelectrolítico y ácido base de este año. El tema que vamos a hablar hoy día es principalmente de agua y requerimientos basales. Y es nuestro primer tema, digamos, de nuestro vasto programa del 2021. Lo primero que tenemos que saber es que el agua más o menos abarca el 70% de lo que es la superficie terrestre, por lo tanto es un elemento muy importante dentro de lo que es la evolución humana. Ya lo mencionaba Homer Smith mientras hablaba de la evolución de la especie, en donde inicialmente desde que éramos protovertebrados, ¿cierto? Sabíamos que estábamos viviendo en un medio rico en sodio, que era bastante similar al medio extracelular, y en la medida en que fuimos avanzando en evolución y que fuimos yéndonos a lugares de agua más dulce, nuestro sistema tuvo que adaptarse para poder sobrevivir. Y en este contexto, con la idea básicamente de mantener el medio interno, ya se desarrolló un integumento impermeable con el fin de evitar la dilución mortal debido al ambiente hiposmótico del agua dulce. Y así fue como se desarrolló en primera instancia el glomérulo y en forma más paulatina y posterior el túbulo proximal para reabsorber líquidos isotónicos. Más adelante, por supuesto, y con la finalidad de eliminar el exceso de agua hipoosmótica, ¿cierto? Se desarrolla el túbulo distal y finalmente, varios millones de años después, cuando los vertebrados empiezan a residir en la tierra seca y una de las principales misiones es retener el agua, ¿cierto? Se desarrollan nuestros mecanismos de concentración con el asa de Henle. Es así, por lo tanto, que ya lo decía Claude Bernard, que en la medida que fuimos capaces de mantener el equilibrio del medio interno, o sea, nuestra homeostasis, ya fuimos capaces también de ir progresando en nuestra evolución. En general, ¿cierto? El ser humano, una persona adulta, ya el 60% de su composición corporal está dada básicamente por agua, de la cual además esta se subdivide en lo que viene siendo el líquido intra y el extracelular, que en general en una persona adulta el extracelular abarca el 20% y el intracelular el 40%. Si ven esta curva ya es bien llamativa y aquí nos deja ver algo que es muy importante en la población infantil, en donde su porcentaje de agua corporal total es bastante mayor de lo que es en un adulto. Y uno puede apreciar que en periodos prenatales, ¿cierto? El porcentaje de agua corporal total puede llegar incluso a casi el 100%. Es así también que uno puede ver, ¿cierto? Que esta curva o esta tendencia, ¿cierto? A que el porcentaje de agua corporal intracelular sea más alto en los adultos, es totalmente invertido en los pacientes más pequeñitos, ¿ya? Dado que es mucho más importante el compartimento extracelular y en la medida que el niño, ¿cierto? Va ganando células, principalmente adipocitos que tienen poca cantidad de agua, se van invirtiendo estas dos curvas. En este gráfico, más o menos lo mismo que les mencionaba con anterioridad, básicamente que en una persona adulta, ¿cierto? Se divide el intra y el extracelular, ¿ya? Y abarcan más o menos en total el 60% del agua corporal total, siendo el 40% intracelular, el 20% restante el extracelular, y asimismo este extracelular, el 25% vendría siendo intravascular y el 75% intersticial. En forma más gráfica, lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Y volver a insistir un poco en que estos porcentajes
son algo distintos en la población infantil y dado que el porcentaje de agua corporal es mayor, por lo tanto uno tiene que poner especial hincapié en las alteraciones que se pueden producir a este respecto. Esta es una tabla que nos grafica básicamente los distintos porcentajes que tiene cada compartimento dependiendo de la edad de cada niño. En los periodos de recién nacido, el agua corporal total alcanza el 78% del agua corporal total, siendo un 33% intracelular y un 45% extracelular. Ya a los 6 meses alcanza el 70% el agua corporal total, y empezamos a ver que lentamente se van invirtiendo el porcentaje de los compartimientos, alcanzando un 38% el intracelular, un 32% el extracelular, y ya al año de vida el agua corporal total alcanza el 65%, el intracelular el 40% y el extracelular el 25%, para ya llegar a los 15 años, ¿cierto?, a la adolescencia, con los porcentajes habituales de los adultos. En general, toda esta variación es bastante paulatina, ¿ya? Pero este gráfico y estos valores son bastante buenos uno írselos aprendiendo, ¿ya? Para tener por lo menos una medida para poder después, en otras palabras, calcular cuando uno quiera calcular los requerimientos basales de cada edad. Si uno toma en consideración lo importante que es el agua corporal total, ¿cierto? Y la importancia de mantener el equilibrio o la homeostasis, ¿ya? Es muy importante tener en claro que la regulación del volumen del líquido intracelular es esencial para el normal funcionamiento celular y depende básicamente de la molaridad plasmática y por lo tanto del balance del agua. Y por otra parte, el compartimento intravascular es importante para mantener la perfusión y la regulación y depende básicamente del sodio. En este contexto, ¿ya?, cuando uno habla de equilibrio osmótico, está hablando de osmolaridad de una solución que está determinada por el número de partículas en la solución. Y así, si uno se guía por la ley de Stirling, ¿cierto?, que se refiere a que en un compartimento separado por una membrana semipermeable, ¿cierto?, el movimiento de un solvente va a ser desde el lugar donde está la solución hipotónica hasta donde está la solución hipertónica, con el fin de mantener la osmolaridad en ambos compartimentos. En este sentido, ¿cierto?, la osmolaridad de una solución principalmente está determinada, como yo les decía, por el número de partículas que contiene. Y el sodio, siendo el principal soluto del extracelular, determina más o menos el 90 a 95% de la osmolaridad plasmática. De modo que, conociendo la natremia, más o menos uno puede estimar, ¿cierto?, la osmolaridad. Ahora, la barrera, ¿cierto?, que separa el intracelular y el extracelular, que en el caso, digamos, es la membrana celular, ya es una membrana semipermeable y por lo tanto es solamente permeable al agua. Y por lo tanto el agua se va a mover del compartimento, como mencionábamos en la diapositiva anterior, de mayor osmolaridad al de menor osmolaridad. Por lo tanto, los osmoles que participan en la osmolaridad plasmática son la glucosa, que en condiciones más o menos normales, más o menos aporta 5 miliosmol por kilo, y el nitrógeno ureico, que atraviesa libremente la membrana celular, por lo tanto se considera un osmol inefectivo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la fórmula de osmolaridad plasmática, donde tenemos que es el sodio multiplicado por 2, más la glicemia partido por 18. Si uno considera en general que la glicemia, podríamos decir que está alrededor de 100, ¿cierto?, partida por 18, ahí aporta más o menos los 5 miliosmoles por kilo que les mencionaba, más el nitrógeno ureico partido por 2.8. Sin embargo, también, como les mencionaba, la osmolaridad plasmática es la fisiológicamente importante, y por lo tanto está determinada por los osmoles que son o que determinan movimiento de agua entre los dos compartimentos. Por lo tanto, como les mencionaba, que el nitrógeno ureico es un osmol inefectivo, la osmolaridad plasmática efectiva está por el sodio multiplicado por 2 más la glicemia partido por 18.
si uno mira esta fórmula y se puede dar cuenta que en general la glicemia tiene un aporte bastante discreto a la osmolaridad plasmática efectiva, ya uno podría decir sin equivocarse que la natremia es un indicador de la osmolaridad plasmática. Entonces, aunque en general, ¿cierto? La fuerza, ¿cierto? La osmolaridad está dada, ¿cierto? Principalmente por el sodio en el extracelular. El equilibrio osmótico está dado, ¿cierto? Por los distintos solutos que se encuentran a ambos lados de la membrana celular. Y que en el caso del intracelular está básicamente dado por el sodio, ¿cierto? Perdón, del intracelular que está dado por el potasio, que en general, ¿cierto? Son entre 130 a 150 miliequivalentes por litro, y en el caso del extracelular, por el sodio, que en general fluctúa entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. En la regulación del volumen celular también están implicados algunos mecanismos que podríamos decir un poco como de seguridad para evitar ya sea la deshidratación o el edema celular, sobre todo a nivel cerebral, ya que es donde principalmente necesitamos mantener la homeostasis. Es así que aquí en forma muy general vamos a hablar un poquito de los mecanismos de regulación del volumen celular. Cuando una célula cerebral, ¿cierto?, se ve, digamos, en un ambiente hiperosmolar, en general tiene dos mecanismos que son sucesivos para mantener la homeostasis celular. El primero son mecanismos de regulación rápida, que están dados básicamente por la bomba sodio-potasio 2-cloro, y después tiene otros mecanismos que son de acción más lenta, que están dados por los osmolitos orgánicos. Entonces, por ejemplo, si esta célula en su medio extracelular estuviera en un ambiente hipertónico, ya lo habitual o lo que sucedería en forma normal, ¿cierto? Sería que tendría que salir agua desde el intracelular al extracelular para mantener la osmolaridad en ambos compartimentos. Sin embargo, si esto se mantuviera, ¿cierto?, correríamos el riesgo que la célula se deshidratara. Por lo tanto, lo que sucede es que se activan estas bombas de electrolitos o bombas rápidas, ¿cierto?, como la sodio-potasio 2-cloro, que lo que hacen, ¿cierto?, es entrar electrolitos o solutos adentro de la célula, y seguidamente también, ¿cierto?, entra también agua. Y así se mantiene, ¿cierto?, la homeostasis del volumen celular. Esto es las primeras 24 o 48 horas, y si la injuria se mantiene, o sea, en otras palabras, el ambiente extracelular hipertónico se mantiene, entonces se echan a andar estos mecanismos de acción más lenta que están dados por los osmolitos orgánicos, que son básicamente casi siempre aminoácidos que se producen en forma intracelular. Por lo tanto, si es que tuvieran un ambiente hipertónico en el extracelular, ¿cierto?, estos osmolitos ingresan a la célula y consigo llevan agua por detrás. Si es que efectivamente el ambiente fuera todo lo contrario, es un ambiente hipotónico, lo que sucedería sería la respuesta inversa. Estos mecanismos de acción rápida sacarían solutos en forma inicial para que arrastrara agua en forma secundaria, y después a las 48 horas de iniciado este proceso, se producirían osmolitos orgánicos que saldrían de la célula y también después llevarían su parte de agua también al extracelular. Finalmente, la regulación de la osmolaridad está dada por dos mecanismos que son muy importantes. Uno es el mecanismo de la sed, ¿ya?, la cual sensan osmorreceptores a nivel hipotalámico, que hay un aumento de la osmolaridad, se desencadena el mecanismo de la sed y uno rápidamente ingiere fluidos para bajar la osmolaridad. Y por otra parte, ¿cierto?, tenemos la hormona antidiurética, que es una hormona que se produce, ¿cierto?, a nivel del hipotálamo, en los centros magnocelulares paraventricular y paraóptico,
¿ya? Donde en la medida de que aumenta la osmolaridad, ¿cierto? Es detectada por los osmorreceptores que también se encuentran a nivel hipotalámico, muy cerca de los núcleos supraópticos, ¿ya? Y desencadenan finalmente la secreción de hormona antidiurética, que tiene su acción finalmente en el túbulo colector al unirse a los receptores B2 y finalmente conseguir que se reabsorba agua y que tengamos una orina más concentrada. Esta regulación dada por la hormona antidiurética en general es bastante sensible y cambios en la osmolaridad de 1 al 2% ya desencadenan que se secrete hormona antidiurética para mantener la osmolaridad más o menos fluctuando entre los 280 y los 290 milimoles por litro. A su vez también es súper importante saber que en la medida, ¿cierto?, que la osmolaridad desciende bajo los 280, ¿cierto?, también se inhibe la secreción de hormona antidiurética. Tiene un ascenso que es finito y en la medida que uno alcanza los 95 milimoles por litro, ya se mantiene su curva estática. Hay algunos otros estímulos que son estímulos no osmóticos de la hormona antidiurética, ya como son la hipovolemia, se dice que más o menos, depende donde uno lo lea, cambios entre el 7 y 10%, algunos mencionan entre el 10 y el 15% de la volemia, también activarían o producirían la secreción rápida de hormona antidiurética con el fin de mantener, ¿cierto?, la perfusión. Otros estímulos no osmóticos muy importantes también son el dolor, el estrés, las náuseas, la hipoxia, los agentes beta-adrenérgicos, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la hipertensión portal y drogas, como por ejemplo los AINES o los opiáceos. Si uno mira esta lista, en general, en muchos pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados o postoperados, uno ve uno o más de estos estímulos que están actuando en forma conjunta y que pueden activar el eje ADH sin necesariamente tener un estímulo osmótico, ¿ya? Y muchos de estos puede ser la explicación eventualmente de desarrollar un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Por otro lado, y como habíamos mencionado como un poquito como al inicio, ¿cierto?, de la presentación, el compartimento intravascular también es importante para mantener una adecuada perfusión, ¿no? O más que nada mantener, ¿cierto?, la homeostasis del compartimento intravascular, ¿ya? Esta regulación está dada básicamente por el balance de sodio, como habíamos mencionado, y en general, uno tiene claro, ¿cierto?, que el aporte de los nutrientes a las células y también la retirada de los productos de desecho se produce en los capilares y también en las vénulas postcapilares a través de la difusión de solutos y gases entre el plasma y el líquido intersticial. Y así como esto es importante, también es muy, muy importante, ¿cierto?, también la adecuada distribución del agua en estos compartimentos. Por lo tanto, aunque las fuerzas osmóticas contribuirían a la distribución del agua a través de la pared capilar, la situación es bien diferente a la que se produce, ¿cierto?, a través de la membrana celular, básicamente porque los capilares son permeables a las sales de sodio y a la glucosa, y estas sustancias no se comportan como moles eficaces, por lo tanto, las proteínas plasmáticas que atraviesan a un grado limitado la pared capilar son las que finalmente actúan como moles eficaces, y son los que finalmente retiran el agua en el espacio vascular. Esta presión osmótica generada por las proteínas se denomina en general como presión osmótica coloide o presión oncótica del plasma, ¿ya? Entonces es así que los líquidos no se desplazan continuamente hacia los capilares porque la presión oncótica se equilibra con la presión hidráulica y esta presión se genera finalmente por la propulsión de la sangre del corazón hacia los vasos, o sea, y también desplaza finalmente el agua.
desde los vasos hacia el intersticio. Esta fórmula es la fórmula de la ley de Starling, que grafica básicamente lo que acabo de mencionar, en donde el fluido del movimiento es igual a el coeficiente de filtración capilar, ¿cierto? Multiplicado por la diferencia de la presión hidrostática capilar e intersticial menos la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. Dicho lo anterior, ya, y conociendo un poquito los distintos mecanismos que mantienen, ¿cierto?, la homeostasis y la indemnidad de los distintos compartimentos, uno puede un poquito como extrapolar qué pasa en los distintos compartimentos a distintas soluciones dadas. Entonces tenemos aquí en la línea más inferior, ¿cierto? Por ejemplo, si uno infunde una solución de glucosa al 5%, ¿ya? Que difunde a través de todos los compartimentos. Esto está dado básicamente porque la glucosa se metaboliza y por lo tanto funciona, valga la redundancia, finalmente como agua libre. Y por eso que difunde a través de todos los compartimentos. No es así con el cloruro de sodio al 0,9%, solución que generalmente usamos, ¿cierto?, para volemizar a los pacientes, ¿cierto?, donde en general, dado por esta membrana semipermeable, se queda básicamente, ¿cierto?, en el líquido extracelular, ¿ya? Y finalmente los coloides, ¿cierto?, que tampoco difunden entre todos los compartimentos, sino que básicamente se queda solamente en el plasma, ¿ya? Ahora, una vez teniendo en consideración, ¿cierto?, los distintos mecanismos para la mantención de la homeostasis del agua y de los distintos electrolitos, cae de perogrullo que es muy importante, sobre todo cuando tenemos pacientes hospitalizados o deshidratados, ¿cierto?, asegurarles una buena hidratación. Y por lo tanto, para mantener la homeostasis, es muy importante saber qué tipo de requerimiento basal es el que tiene cada paciente, ya sea tanto de agua como de electrolitos. Cuando estamos ante un paciente además que está deshidratado, también es muy importante corregir los déficits que hubieran y eventualmente reemplazar las pérdidas anormales. En esta presentación vamos a hablar básicamente de los requerimientos basales y en la que sigue ya nos vamos a adentrar más en las correcciones de déficit o de reemplazo de pérdidas anormales dado en situaciones de deshidratación. Para hacer la hidratación, ¿ya?, que vendría siendo inicialmente la mantención y los requerimientos basales, hay varias formas de calcular, ¿cierto?, los requerimientos de agua total. Se ha dicho en algún momento que por peso corporal, sin embargo es bastante poco preciso, ¿ya? Lo que se ocupa en muchos centros es superficie corporal, ¿ya?, que en niños más grandes podría, digamos, ser bastante preciso, pero en niños más pequeños la verdad de las cosas es que no. Y les voy a explicar a continuación al tiro por qué no, ¿ya? Y la tercera forma es el gasto metabólico, ¿ya? Holiday hizo este estudio hace ya muchísimos años, ¿ya?, donde lo que midió básicamente fue el gasto metabólico, ¿ya?, la tasa de gasto metabólico basal, o sea, un paciente sin ningún tipo de actividad, el gasto metabólico de un paciente hospitalizado, que es la curva que ustedes ven al medio, ¿ya?, y finalmente la de un paciente normal con toda su actividad full 100%. La curva que está al medio, ustedes pueden ver que no es totalmente recta, sino que tiene algunos declives, y estos están dados básicamente, ¿cierto?, por los pesos a las distintas edades, ¿ya? Y como muy bien extrapoló Holiday, en general se habla que el gasto metabólico entre los 3 y 10 primeros kilos es más o menos 100 calorías por kilo, de los 10 a los 20 kilos, 50 calorías por kilo, y todo lo que pacientes que tengan más de 20 kilos, 20 calorías por kilo. Por lo tanto, si uno tuviera, por ejemplo,
un paciente de 20 kilos, ¿cierto? Tendría 1500 calorías, más o menos, metabolizadas, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno equipara este gasto metabólico finalmente a agua? Porque lo que estamos hablando aquí es de darle la mantención de lo que correspondería al agua. Y aquí va la explicación. En general, ¿cierto? Para mantener la homeostasis, ¿cierto? Lo que ingresa debe ser similar a las pérdidas, ¿ya? En nuestro paciente, los ingresos, ¿cierto? Están dados por la alimentación, por el agua ingerida, el agua contenida en los alimentos, el agua endógena, producto de la metabolización, ¿ya? Y los egresos están dados básicamente por las pérdidas insensibles y por las pérdidas sensibles o medibles, ¿ya? Que están dados básicamente por la diuresis. Se ha calculado que las pérdidas insensibles más o menos son 45 cc por cada 100 calorías metabolizadas, y la diuresis, ya tomando en consideración los rangos extremos, ¿cierto?, de diuresis que puede tener una persona, ya más o menos alcanza los 55 cc por cada 100 calorías metabolizadas. Por lo tanto, si uno saca la cuenta, ya el total, ¿cierto?, de egresos alcanza los 100 cc por cada 100 calorías metabolizadas, lo cual nos da una relación 1:1, y por lo tanto, sacando el gasto metabólico, uno puede acercarse bastante a lo que es el requerimiento basal de agua. Obviamente que, ¿cierto?, como hemos dicho, el requerimiento o la homeostasis no solamente depende del agua, sino que también depende de los solutos que se encuentran en los distintos compartimentos y que ayudan a la mantención de la homeostasis, básicamente en el extracelular el sodio y en el intracelular el potasio, ¿ya? Estos cálculos que están acá, ¿cierto?, que son los requerimientos basales de los electrolitos más importantes, ¿ya? En general uno pudiera pensar que son un poco hipotónicos a lo que vendría siendo el plasma. Sin embargo, aquí hay que tener bastante ojo, que estos son requerimientos de mantención. ¿Cómo se obtuvieron estos valores? ¿Ya? Lo primero, obviamente, era tener una población donde uno pudiera medir en forma más exacta lo que ingresaba. En una persona adulta es difícil porque tiene una alimentación bastante variada. Sin embargo, los lactantes alimentados al pecho solo reciben leche materna. Así que en lactantes alimentados al pecho se hizo la medición de cuánto es lo que le aportaba finalmente de sodio, de potasio y de cloro, y son los valores que están mostrados a continuación. En otras palabras, estos requerimientos de sodio y de potasio son los necesarios para mantener la homeostasis, ¿cierto?, hidroelectrolítica, ¿ya? Y de sodio son 2,5 a 3,5 miliequivalentes por cada 100 calorías metabolizadas, y de potasio son 2,5 miliequivalentes por cada 100 calorías metabolizadas. Cloro, 5 miliequivalentes por cada 100 calorías metabolizadas. Hay algunas modificaciones de los requerimientos, de agua principalmente, que están dados, por ejemplo, por la fiebre, por supuesto. Por cada grado sobre 37,5 hay que agregar un 12% más al requerimiento basal de agua. En el caso, por ejemplo, de los respiradores, en general nosotros ya no teníamos este tipo de respiradores, que eran como unas piezas humidificadas que existían hace muchísimos años atrás. Uno debería bajar, ¿cierto?, las pérdidas insensibles al 50%. Ahora, la ventilación mecánica también se podría equiparar en este punto, ¿ya? No así la ventilación mecánica no invasiva, que funciona de forma muy diferente, ¿ya? En el caso de la hipernatremia, uno baja el requerimiento basal de agua a 75 cc por cada 100 calorías metabolizadas, y esto principalmente dado, ¿cierto?, por la activación del eje ADH, que ahorra, ¿cierto?, agua total. Con respecto al edema, en general uno debería bajar el requerimiento basal de sodio a 1 a 1,5 miliequivalentes por cada 100 calorías metabolizadas, y en los casos de oliguria o de poliuria,
lo más recomendable es siempre calcular los requerimientos de acuerdo a las pérdidas insensibles más las pérdidas medibles. Otras cosas que eventualmente pueden modificar los requerimientos son toda vez que haya, por ejemplo, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que haya alguna alteración en el eje ADH-riñón o que haya activación del péptido natriurético atrial o cerebral. Y estos casos se dan especialmente en los pacientes, por ejemplo, politraumatizados, traumatismo encefalocraniano, postquirúrgico, o que tengan algún tipo de compromiso del sistema nervioso central, dado que muchas de las regulaciones se encuentran a nivel cerebral. ¿Ya? Así que todos estos pacientes que les mencionamos en la columna de la derecha, ¿ya? Es súper importante tener en consideración que puede haber alguna alteración o activación de alguno de estos ejes. ¿Ya? Tomando en consideración un poco lo que hemos conversado, ¿ya? Que además decir que es muy importante tener claridad en lo que son los requerimientos de agua y de electrolitos con el fin último de poder mantener la homeostasis de nuestros pacientes, sobre todo estando sanos y sobre todo en enfermedad. Muchas gracias.